En el programa de hoy, Alexis Cami conversa sobre brecha salarial, la asignatura pendiente en Chile, con Felipe Escalona, presidente de Fundación Desafío 10X, y con Teresita Morán, Country Manager de Book. Teresita, Felipe, bienvenidos a este programa El Bien Común, una coproducción de Radio Pauta con el Observatorio de la Conciencia Empresarial. Y hoy día vamos a hablar de brecha salarial. Me encantaría partir escuchándolos. Este dolor social, ¿qué tan importante es? ¿Cómo estamos? Etcétera. Cuéntanos un poquito. Mira, o sea, el dolor yo creo que es tan profundo que el año 2019 caló hondo en la sociedad, ¿cierto? De hecho, el desafío 10X parte como una reacción empresarial asociada al G100 y el sistema B desde los empresarios, desde una agrupación empresarial que viene como reacción al estallido social, a reconocer que lo que estaba pasando en las calles era importante reflejarlo en las empresas, saber que este reclamo de desigualdad, que al final una brecha tiene que ver con eso, ¿cierto? Con un espacio que hay que cubrir. Y era importante considerarlo y tener una reacción inmediata. Entonces, de hecho, el aniversario estaba fijado para el estallido social y se reúne un grupo de empresarios que dice, oye, midamos. Toma conciencia de que este es un tema. Sí, mira, yo creo que la conciencia existía en varios grupos empresariales, varias empresas, varios inversionistas sabían que pasaba esto, pero cuando las cosas explotan, la reacción se hace obligatoria que sea rápida. Entonces, por eso se crea una organización asociada directamente a trabajar en eso, y increíblemente la cantidad de instituciones que se sumaron las primeras semanas fue increíble. Entonces, y hasta el día de hoy funcionan en base a seguir trabajando, no solamente no solo desde el generar una constatación de valores dentro de empresas, ¿cierto? Estas empresas tienen estos valores, sino que estas empresas quieren poder implementar, quieren aprender, quieren entender por qué es importante. No solamente incorporamos a instituciones que ya cumplen con el objetivo planteado, sino que empresas que están trabajando en eso. Están en proceso. Sí. Teresita. Sí, ahí quizás contar también por qué nosotros nos sumamos como parte de lo que decía Felipe. Por un lado, efectivamente, tomar conciencia y querer hacernos cargo de estas brechas. Por eso decidimos sumarnos como Book y empezar a trabajar en reducirlas. Y también desde nuestro lado, porque nosotros tenemos una gran comunidad de empresas que participan, ¿cierto?, de este ecosistema de recursos humanos. Y en el fondo vimos que nosotros podíamos ser un actor relevante en potenciar a través de nuestra plataforma, quizás sacando indicadores que fueran relevantes y que visibilizaran estas brechas, y por otro lado generando estudios, levantando data que permita abrir los ojos y hacerse cargo de esas diferencias y ponerse a trabajar. Entonces esos han sido nuestros ejes un poco y el aporte que buscamos generar desde nuestra vereda, tanto interna como hacia la comunidad en la que pertenecemos. Bueno, esto toca un punto clave en estos tiempos que tiene que ver con la equidad, que de hecho es uno de los valores generacionales que nosotros hablamos en términos de lo que está ocurriendo hoy día, en términos del cambio estructural que estamos viviendo en la sociedad. Estamos enfrentando cambios gigantescos en distintas dimensiones. Nosotros siempre hablamos de 3 fenómenos que son los principales que están ocurriendo hoy día, que tienen que ver con todo el cambio relacionado con la cuarta revolución industrial, la parte tecnológica, el medioambiental. Estamos consumiendo 1,5 planetas aún. Y el tercero, que para nosotros es probablemente el más importante, que es la crisis de sentido. ¿Ya? Esta crisis que tiene a la sociedad sumida haciéndose las preguntas trascendentales de ¿para qué estoy haciendo las cosas? El ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué sentido tiene el trabajo en el que estoy? Y todo esto viene acoplado por un quiebre generacional que está ocurriendo, que tiene que ver con que siempre en la historia veníamos viendo que cada 10 o 20 años aparecía una nueva generación que venía con ideas nuevas, ¿cierto?
pero se encontraban con el poder de la generación anterior y entonces no podían instalar sus ideales hasta que iban tomando posiciones de poder. Eso cambió con la llegada de los millennials, que al encontrarse con Internet se empoderaron. Entonces, hoy día estamos viviendo por primera vez una generación joven que está instalando su ideario mientras son jóvenes. En gran medida lo están haciendo en el mundo digital, pero también están empujando en el mundo presencial que esto cambie. ¿Y qué es lo que ocurre con este cambio estructural? La pregunta es cuál es el rol de la empresa en este nuevo setting que estamos viviendo, y ahí es donde nosotros estamos convencidos que si no quieren las empresas enfrentar la obsolescencia, producto de que no van a encontrar talento joven que quiera trabajar con ellos, sus clientes van a demandar cosas distintas a las que están ofreciendo, es necesario avanzar en conciencia empresarial. ¿Y qué es lo que es conciencia empresarial? Para nosotros tiene que ver con que las empresas muten su modelo de negocios, el modelo de negocios tradicional enfocado en maximizar utilidades, a un modelo que esté construido sobre un propósito superior, conectado con un dolor social, y que el modelo de negocios completo, es decir, la operación completa de la empresa, esté aportando tanto a la sociedad, al planeta y a los accionistas al mismo tiempo. Y la evidencia muestra que estas empresas son más rentables que las empresas tradicionales. Entonces, estamos impulsando ese movimiento y por eso es que es tan interesante la conversación hoy día. Y quería partir preguntándoles en sus respectivas empresas, porque tú además, Felipe, eres un gran emprendedor, ya casi podríamos decir serial. ¿Cómo están avanzando en conciencia empresarial y cuál es el principal desafío que están viendo en sus empresas respecto a este avance en términos de conciencia? Teresita. Bueno, para nosotros es muy relevante, partiendo porque nuestro propósito es crear lugares de trabajo más felices, o sea, hacernos cargo de ese bienestar y felicidad de las personas que trabajan en las empresas. Y tenemos que partir por casa, obviamente. Bueno, de hecho, la gran receta es partir desde adentro hacia afuera. O sea, no nos sirve cuando vamos y hacemos las cosas, damos una donación o cambiamos, ¿cierto?, la flota por eléctrica y decimos ya estamos. No, es parte desde la casa. Exacto, entonces un poco lo tenemos que vivir hacia adentro y hacia afuera. Así que hacia adentro nosotros trabajamos muchísimo en preocuparnos por el bienestar de las personas que trabajan en Book. A través de fortalecer el sentido de pertenencia a la organización, el tener el propósito claro, cosas que tú bien mencionabas que eran bien trascendentales, sobre todo en las nuevas generaciones, y para nosotros eso es súper relevante porque si bien tenemos diversidad etaria, el promedio de edad es de 32 años, entonces en el fondo el foco fuerte está puesto ahí. Propósito, sentido de pertenencia, que son las cosas que mueven, impactan directamente la felicidad. Y particularmente de estas nuevas generaciones. Bueno, la felicidad es uno de estos valores de los millennials que están buscando, y estamos viendo que en el caso de los centennials se está transformando eso en propósito. Sí. Así, los millennials buscaban felicidad, los centennials ya quieren algo más profundo. ¿Y cuál es el principal desafío que están teniendo en este camino? Bueno, mantener una comunicación transparente internamente es algo que hemos trabajado harto, porque en la medida que comunicas de manera transparente y efectiva, la organización está alineada, la gente se siente en confianza, conoce hacia dónde va la organización y eso te genera sentido de pertenencia, te alinea con el propósito. Entonces, seguir trabajando la comunicación, que es un constante desafío, sobre todo en la medida en que vamos creciendo. Y en estos tiempos, comunicación es probablemente el gran tema. Sí, es básico por un lado, pero es el gran desafío en una empresa que crece. Nosotros hoy día ya somos más de 1.000 personas repartidos en diferentes lugares. Cuando además de eso suma la posibilidad del trabajo híbrido, en el fondo es un tremendo desafío mantenernos bien comunicados, tener información transparente para que todos estemos alineados con los objetivos organizacionales, y también trabajar el reconocimiento, que también es otra cosa como bien básica, pero que agrega muchísimo valor. Es impresionante el impacto que tiene y lo poco que lo ocupamos, porque además es de costo cero. Exacto. ¿Cierto? Felipe, ¿qué dirías tú principales desafíos? Yo, por mi lado, respondiendo a la primera pregunta, lo que estamos haciendo, yo diría que como empresario,
Hoy día yo definí que no tengo interés en trabajar en nada que no tenga impacto en al menos 1.000 millones de personas, digo. Entonces, incluso mi empresa decidí hacerla evolucionar de manera tal que tuviera una influencia en la mayoría de las personas del planeta o en la naturaleza en general, ¿cierto? Yo, quizá una exageración lo que estoy diciendo, pero no sé, el carbono, el CO2 o los gases de efecto invernadero se distribuyen de manera equitativa en el mundo. Entonces, mi empresa hoy día principal se llama Carbon Real y es una empresa que se dedica a hacer mediciones en tiempo real del servicio ecosistémico del bosque, de la capacidad de secuestrar CO2 y algunos otros gases de efecto invernadero. Se dedica a proteger esos bosques, a trabajar con las comunidades y a promover una forma de una nueva economía. ¿Ya? Nosotros hablamos de generar una economía disruptiva donde la naturaleza pueda participar de la economía. Pareciera que la naturaleza fuera un medio de explotación solamente. Y no es así. Incluso hay cosas asociadas al calentamiento global que son súper interesantes de cómo la naturaleza ha reaccionado, cómo si nos gastamos 1,5 planetas seguimos existiendo. De alguna manera es porque la naturaleza se ajusta a todo eso. Pero la parte social es la clave. En la medida que tú trabajes con educación, que trabajes con tu equipo de trabajo en un propósito trascendente. Nosotros lo que más trabajamos dentro de mi empresa es el propósito. Entender que formas parte de un equipo que busca impactar a 1.000 millones de personas. Y en ese camino el principal desafío que estás enfrentando, ¿cuál es? Yo diría que cuando estás trabajando con gente, yo tengo 44 años y vengo criado bien old school y partí trabajando muy chico, entonces me tocaron jefes muy old school, me costaba ajustarme un poco a esas cosas, pero el desafío es mantener a la gente entusiasmada, conectada con el propósito, con un formato de trabajo. En el caso de nosotros nos toca viajar harto al sur, entonces es divertido, entretenido un rato, pero cuando ya son muchas veces o cuando hay mucho frío, porque hacemos muchas cosas en terreno y con científicos. Estamos hablando de llevar gente con doctorados que están acostumbrados a leer y a terreno, entonces no es tan grato para ellos estar en esas situaciones. Yo diría que en general el mantener conectado esa búsqueda de la felicidad individual con la responsabilidad. A mí me encanta la palabra responsabilidad. Con la responsabilidad de ser un ser humano en la sociedad. Excelente. Uno de mis libros preferidos se llama Morality, de hecho, está escrito por Lord Jonathan Sacks. Y él tiene un capítulo que habla sobre moralidad en la empresa y cuenta cómo JP Morgan, el fundador del banco, dijo en su momento que la máxima razón entre el cargo alto y abajo debía ser 20 veces. Bueno, el dato después que él muestra en el libro es que el 2020 esa razón estaba en 312 veces en Estados Unidos. ¿Cómo estamos en Chile? Uf, es la diferencia. Sí, nosotros hablamos de 10 veces y hemos ido... O sea, el desafío no habla del sueldo más alto con el sueldo más bajo. Habla del 10% más bajo, por eso se llama desafío 10 el 10% más alto con el 10% más bajo. Pero y también tenemos dos líneas. Otra línea también es que el sueldo mínimo el que nosotros proponemos es 22 UF, que está asociado básicamente a una UF diaria por día efectivo de trabajo, ¿cierto? Que son más o menos 22 días los que uno trabaja en el mes. Y en promedio mensual. Y esa brecha, si bien es cierto, Chile ha mejorado, en general yo diría que en Latinoamérica lo que está pasando todavía en algunos rubros es súper violento, es súper agresivo. Entonces, en algunos rubros tenemos pobreza dentro de la empresa, ¿cierto? La palabra es brutal. De hecho, hay mediciones de pobreza, hay formas de medir la pobreza dentro de la empresa y es violento pensar que dentro de una compañía hayan compañeros de trabajo que uno sea millonario y el otro es pobre. O sea, el otro no puede llegar a fin de mes, tiene problemas para comer. Y hay otro compañero que en realidad tiene varias casas y vive una vida de rico. Entonces,
es súper agresivo el entender eso. Yo sé que tú manejas mucho más datos de brecha y tenías además mucha información tremendamente actualizada. ¿Usted mide, Teresita, en línea del 10 por? Nosotros lo medimos internamente, sí. Y es nuestro desafío, estamos alineados con el desafío cumpliéndolo. Y por otro lado, bueno, también tenemos datos sobre brechas salariales entre hombre y mujer. También. Sí, de hecho acá tengo una en febrero de este año. Hablaban de que la brecha entre hombre y mujer, 27% en Chile. En Chile, sí. Sí, ese es el dato que levantamos nosotros y que bueno, es bien impactante y todavía, si bien uno ve que hay hartas iniciativas y estamos trabajándolo en el país, todavía nos queda hacernos cargo de una brecha que es grande y que está quitando oportunidades, está quitando reconocimiento, además de afectar en la remuneración. Oye, recordar que estamos hablando con Felipe Escalona, presidente de Fundación Desafío 10 por, además emprendedor, empresario ya a esta altura, y Teresita Morán, country manager y cofundadora de Book. Entonces, Teresita, pero esta brecha parte incluso antes de que se firme el contrato, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco cómo evoluciona esa brecha. Bueno, eso es uno de los hallazgos que levantamos en la versión del estudio Radiografía de Mujeres en el Trabajo de este año, y es que incluso la brecha comienza en la negociación de la oferta laboral. Lo cual es bien impactante y claro, si es que parte ahí, es difícil cerrarla a lo largo de todo el desarrollo de la persona, en el fondo, en su camino laboral, porque probablemente cada vez que negocie de nuevo ocurre esa brecha, ¿ya? Y ahí pasa que bueno, se mezclan sesgos inconscientes, ¿cierto? Tú sabes qué interesante, la semana pasada, de hecho, estaba con un cliente que me decía que habían implementado la política de que independiente quien viniera, el sueldo estaba fijado ex ante. Entonces, si por ejemplo, si venía una mujer que a veces vienen con una expectativa más baja, claro, decían, el número es otro es más alto. Ese responde a eso inicialmente, pero también aparentemente con el paso del tiempo se van ampliando eso, van bajando de hecho la cantidad de mujeres, ¿cierto? En niveles gerencial y para qué decir a nivel de directorios, que cae aún más. Efectivamente, o sea, ahí el desafío se complejiza aún más porque en la medida que aumenta el cargo, en el fondo, el nivel de liderazgo, disminuyen aún más las mujeres y se acentúan las brechas también. Y eso también se explica en el fondo por múltiples factores adicionales al sesgo, a que menos mujeres participan y también... La maternidad. Y a la maternidad, efectivamente. Al final aumenta la edad y más mujeres van siendo madres y ahí obviamente está esta penalidad de la maternidad. Mira, para nosotros el momento es tan interesante en términos de el impacto que creemos que el mundo privado puede tener en la sociedad, es porque quizás primera vez en la historia que se alinea que hacer el bien común, de ahí el nombre de este programa, hoy día es buen negocio. Es algo que probablemente no había pasado nunca y que tiene que ver con estos valores generacionales que se instalaron en la sociedad. Pero eso todo parte porque el interés individual con el de la organización lo podemos alinear. ¿Qué pasa con el caso de la maternidad donde está, cómo se puede alinear esos intereses, cosa que desde la empresa digamos, no haya esta penalización por la maternidad? Bueno, es bien desafiante, yo creo que no hay una receta única, pero todavía hay harto espacio de mejora. En el fondo trabajando sobre todo el concepto de maternidad y parentalidad, de corresponsabilidad, en donde en el fondo no exista una penalidad solo a las mujeres por el hecho de ser madre. Ahí tenemos un espacio grande de mejora y que hemos ido tomando conciencia de la relevancia de la corresponsabilidad. ¿Y qué se puede hacer en términos prácticos? En términos prácticos, bueno, por un lado tenemos la legislación que tiene que avanzar, ¿cierto?, en que los derechos no sean solo para las mujeres o los costos adicionales para las empresas no se traduzcan solo en las mujeres, la sala cula universal, y de esa manera vamos traspasando la responsabilidad tanto a padres y a madres. Y así no existe en el fondo este castigo especial a las madres. Felipe, tú hablabas de Chile comparado con la región.
tu impresión, ¿cómo estamos en ese sentido? Mira, Chile ha tenido una mejora al último tiempo. Si bien es cierto, no es suficiente. El sueldo mínimo subió a 500.000 pesos ahora en julio. Disminuimos las horas de trabajo legalmente. Tenemos un plan, ¿cierto?, de disminución en el próximo año para llegar a 40 horas de trabajo. Y lo que en teoría, ¿cierto?, legalmente, lo que manifiesta es que han mejorado las condiciones mínimas comparado con el inicio del desafío. Incluso el sueldo medio, cuando partió el desafío, estaba en 400.000, con un sueldo mínimo de 300. Hoy día está como 600. Está un poquito más alto que el sueldo mínimo, incluso. Pero la media. Sin embargo, la cantidad de personas que están trabajando en este momento son menos en Chile. La crisis económica en la que está el mundo también ha sido un desafío para todos los empresarios mantener algunas declaraciones. Por eso nosotros no nos hemos puesto, nosotros no somos una certificadora. ¿Ya? Lo que buscamos no es enjuiciar empresarios o hacer un club de buenos empresarios. Lo que buscamos es inspirar. Buscamos ayudar a las empresas que no saben cómo hacerlo a que compartan con otras empresas que saben cómo hacerlo, a tener datos, a investigar cómo funciona y compararse internacionalmente. Porque te vas a países... México es el país que hemos estado en más conversaciones para hacer la extensión en estos nuevos ciclos, en estos próximos 5 años, pues vamos a cumplir 5 años. Y en el fondo a mí me me eligen presidente del desafío con una propuesta que tiene que ver con un relanzamiento y una extensión. Y eso va a abrir otros países que tienen una alta informalidad, que tienen creencias, incluso tienen formas de trabajo que son parecidas a las que tenía Chile en la antigüedad, con jefes hoy día muy a la antigua, malos tratos y unas legislaciones muy débiles. Entonces la informalidad en México es el 80%, una locura. Entonces, y en el resto de Latinoamérica en general, Chile es un país que tiene legislaciones estrictas en muchos sentidos. O sea, aquí somos duros y tenemos leyes que en general dan susto incumplir. O sea, la ley Karin, hemos pasado los últimos 2 meses en capacitaciones y tú en general ves a los empresarios asustados. Las empresas conscientes no se preocupan mucho, porque ya venían preparadas de antes, ¿no? Sí, incluso, o sea, a mí me pasa súper seguido que el desafío me lo plantean cuando me toca confrontación. Me dicen, ustedes lo que buscan es nivelar para abajo, que los sueldos más altos se bajen para que... o que yo, que soy dueño de la empresa, no puedo tener utilidades. No. Si aquí se entiende que hay una parte que hay un ingreso que viene del capital y eso no está... aquí no estamos discutiendo el sistema económico. Lo que estamos hablando es respecto del trabajo, ¿cierto? Si tú eres dueño de la empresa y te pagáis un sueldo de gerente general, ¿cachai? Si estáis haciendo retiro encubierto, eso no es ético. Tienes que hacer retiro en función de tu capital y tu participación en la empresa. Pero te pagan un sueldo que deberían pagar. Que haya un reconocimiento por el capital y por el trabajo, y en el trabajo que haya incorporar esta equidad, este sentido de equidad. A un gerente general de un banco, que aunque sea accionista del banco, no le pagan un sueldo especial porque es accionista, ¿cierto? Le pagan el sueldo de mercado. Y eso es lo que tiene que pasar dentro de una empresa. El gerente general, aunque sea el dueño de la empresa, tiene que tener un sueldo de mercado, y dentro de la estructura de la empresa tiene que haber sueldos de mercado y bonos y beneficios asociados al negocio y a la visión que tiene la empresa de bienestar. Entonces, y puede ser que hay algunas empresas que definan que nosotros trabajamos 40 horas, mis empresas trabajan 40 horas desde adelante del estallido social. Entonces, lo habíamos propuesto como idea. El sueldo mínimo en mi empresa siempre ha sido $1.000.000. Tenemos un dicho: si no podemos pagar $1.000.000 mínimo, hacemos el aseo nosotros. Entonces, porque siempre es como el sueldo más bajo de la persona que hace el aseo, o la persona que te ayuda en las cosas más de la mantención de la oficina. Entonces, todo eso permite que la empresa entera tenga una vibra diferente, te lo digo en primera persona. Saber que la Carmen, que la señora que me sirve el café, le gusta ir a Punta Cana todos los años, me da una alegría tremenda.
tremenda, porque es una realidad que es transversal dentro de una empresa y que hay científicos que prefieren, en vez de comprarse un auto rico, ahorrar y hacer propuestas para nuevos desarrollos, innovaciones en que puedan participar, ¿cachai? Entonces, no tener la puerta cerrada, no ser el dueño absoluto, yo manejo el capital y no dejo que entre nadie. No, somos seres humanos haciendo cosas que buscan ser trascendentes. Ser el tipo más rico del cementerio, ya todos sabemos que no tiene ni un brillo, entonces que te entierran lleno de plata, o incluso heredarle a tus hijos un problema millonario como es una fortuna grande. Hemos visto los resultados. Absolutamente. Se nos acabó el tiempo. Bueno. Así de rápido, y para terminar, sí les quiero pedir un mensaje final. Pensando que están escuchando los líderes empresariales, y me gustaría que le dieran un mensaje en pocas palabras sobre por qué es importante esto, qué deberían hacer mañana en la mañana cuando escuchen esta conversación. Yo me quedo con lo que tú también mencionaste de que hoy día invertir en bienestar, en felicidad, en equidad, no solo es como por el interés genuino en las personas y el bien común, sino que además tiene un impacto positivo en el negocio. Nos ayuda a reducir la rotación, a generar mayor compromiso, a atraer talento. Entonces, finalmente es un círculo virtuoso que creo que hoy día hay que invertir. Entonces nos tenemos que hacer cargo y además nos va a traer buenos resultados. Bueno, me gustó harto. Yo me sumo a eso, lo ratifico y agregaría empatía y optimismo. Empatía con las personas que trabajan contigo, con los proveedores, con los clientes, con los seres humanos. Somos seres humanos tratando entre seres humanos. Ponerse en el lugar del otro permite entender, tener una empresa que tiene una buena postventa, que tiene una buena relación con sus proveedores, con sus trabajadores, y optimismo, porque si no creemos que esto va a resultar, yo que trabajo en temas de calentamiento global y que me vivo leyendo papers que vamos a morir todos inminentemente, si no somos optimistas, si no creemos que tenemos la creatividad suficiente para implementar estas cosas, no tiene sentido. Entonces, empatía y optimismo. Teresita, Felipe, muchas gracias por haber venido hoy día al Bien Común, y a todos ustedes los dejo invitados para la próxima semana, donde estaremos hablando de otro tema importante para el Chile que se nos viene y donde desde la empresa privada podemos aportar mucho. Hasta la próxima semana. Esto fue El Bien Común, una conversación de muchos, junto a Alexis Cami. Escúchanos también en la web de Pauta, www.pauta.cl.